Buenas tardes. Les damos la bienvenida al primer encuentro del ciclo Sonido, Música y Subjetividad, Experiencias para una Agenda Integral en Derechos Humanos. Es el encuentro que hoy nos convoca, es la primera actividad que hacemos con el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y desde la Cátedra Libre de Musicoterapia, de la presidencia de la universidad, estamos muy contentas, muy contentos, todo el equipo, por dar un paso más en esta vinculación con el instituto, porque para nosotros es muy especial, ya que el doctor Fabián Salvioli fue quien brindó la conferencia inaugural de nuestro espacio allá por mayo del 2015. Contarles un poco que la Cátedra de Musicoterapia es un espacio que se creó para dar a conocer nuestra profesión, para situar los posibles aportes que la musicoterapia puede brindar en las diferentes instancias y ámbitos en los que se inserta. Y a lo largo de estos 9 años hemos podido profundizar nuestra reflexión y nuestra problematización del campo disciplinar en diálogos interdisciplinarios con otras profesiones y un principio rector o una idea subyacente a todas nuestras actividades ha sido la transversalidad de los derechos humanos en los diferentes campos del saber, en particular en el ámbito de la salud y muy especialmente en la salud pública. Em, en el día de hoy damos un paso más en esta posibilidad de abrir el diálogo y de intercambiar desde las experiencias de diferentes campos, como son las ciencias jurídicas, la sociología, la psicología y el aporte que podemos hacer desde la musicoterapia, para trabajar un tema tiene una notable actualidad y que es la movilidad humana y las problemáticas y las circunstancias que atraviesan las personas migrantes y refugiadas. Queremos agradecer especialmente al Instituto de Derechos Humanos, a Fabián Salvioli, a Federico Di Bernardi, a Bernarda Bertín y a todo el equipo que nos ha brindado su experiencia y nos ha recibido con los brazos abiertos para realizar esta actividad. Agradecer también a las disertantes que prestigian este encuentro, Carolina Gorlero, Luciana Wechselblatt, Javiera Cienfuegos y Carolina Muñoz Lepe. Y por otro lado, agradecer también a todo el equipo de la Cátedra Libre que siempre se compromete con todas las actividades que hacemos. Esperamos que esta instancia de intercambio sea de mucha riqueza y de mucha utilidad para todos, todas y todos ustedes. Muchas gracias. Bien, bueno, entonces Carolina Gorlero es licenciada en Psicología, magíster en Salud Mental en Atención Primaria de la Salud por la Università degli Studi di Cagliari, mi italiano es malísimo, perdón, y es consultora, experta para varios organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ONU, Migración, Organización Panamericana de la Salud y OEA-CICAD. Muy bien, ahora sí, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Querríamos tener una presentación. ¿Tenemos el permiso para hacerlo? ¿Habilitado en la plataforma? Tengo entendido, sí, son co-hosts. Deberían poder. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si, Caro, vos ibas a presentarlo, ibas a ponerlo ahí o lo pongo yo, como quieras. Lo pongo adelante, no te ahí Dale. voy. Vamos. Nos dicen si se ve bien. La idea va a ser un poco, bueno, contarles el trabajo que se hizo el año pasado, sobre todo, pero también en años anteriores y también en adelante, que se sostienen algunas líneas de trabajo de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, en su sede en Argentina, en temas de salud mental y en apoyo psicosocial para personas migrantes, ¿sí? Que es nuestro mandato en específico. Durante el año pasado hicimos un trabajo muy amplio a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, se han aprendido muchísimas em,
muchos aprendizajes de toda esta experiencia que fue trabajar con organismos públicos, estatales de distintos lugares, zonas de frontera, bueno, otras ciudades grandes que acogen mucha población migrante. Pero bueno, como para hacer una pequeña introducción, porque puede que no conozcan tanto la organización, si querés, Caro, pasar a la siguiente. La idea es como contarles muy brevemente que la OIM es una organización de Naciones Unidas que fue creada en 1951, que nuestro mandato principal es trabajar con personas migrantes, en su mayoría con personas en situación de distinto tipo de vulnerabilidades múltiples, y que trabajamos siempre como apoyo técnico con los estados, con otros organismos interagenciales, intergubernamentales y con ONGs. De hecho, se trabaja también con muchas organizaciones de terreno, implementadoras de distintos proyectos, que algunos de ellos tienen que ver con estas cuestiones de salud mental, otros tienen que ver con integración, con emprendedurismo. Eso va a depender mucho de cada capítulo de cada país. Tenemos presencia en 174 estados y hay muchas más ubicaciones porque en varios estados hay presencia en más de una ciudad o territorio. Luego después hay muchas líneas de trabajo, alguna de ellas por la cual en su momento inicialmente se fundó la organización tenía que ver con apoyar operaciones de traslado, pero en cuestiones que tengan que ver con condiciones de vulnerabilidad, apoyar movimientos de personas que tal vez necesitaban un apoyo específico por encontrarse en una situación de conflicto, por encontrarse en una situación de suma vulnerabilidad, ya sea por sufrir violencia de género, por estar varados en un lugar y otro tipo de razones que generaron un apoyo en el traslado. También esto ha apoyado en muchos casos, casos de reunificación familiar, familias que han quedado separadas por distintas razones, y en particular el proyecto que englobó el año pasado em, esta iniciativa en relación a salud mental y apoyo psicosocial tenía que ver con el reasentamiento, aunque fue entendido en sentido amplio. El reasentamiento, para que se entienda lo que es, y dar un caso bien concreto, es cuando, por ejemplo, un grupo de personas, vamos a poner un ejemplo concreto, personas de Siria han abandonado el país por la situación de conflicto, se han asentado en un segundo país en el cual no quieren establecerse, como por ejemplo puede ser el Líbano, y que van a un tercer país, y ese es el reasentamiento, donde sí buscan establecerse a mediano o largo plazo, como por ejemplo podría ser Argentina. Y esto es basado en un programa que fue el programa Siria, que Argentina abrió sus puertas para la llegada de un número de personas, por ejemplo, de Siria. Igualmente, esto es una de las buenas prácticas de Argentina. También han habido casos de reasentamiento de otros países. También han habido específicamente vías complementarias para que entren personas del conflicto de Ucrania y de otras regiones donde se necesita tal vez esa cuestión de la solidaridad a nivel internacional para apoyar bueno, justamente grupos y población civil que están en un lugar complicado. Si querés pasamos a la siguiente, Caro. En relación a lo que es el CRISP, que es justamente este proyecto que por las siglas en inglés tiene que ver con reasentamiento y vías complementarias, han habido muchas líneas de trabajo como apoyo técnico al Estado. El Estado, bueno, tal vez promueve políticas públicas y después para ir sosteniéndolas necesita conocer buenas prácticas de otros países, entonces traemos buenas prácticas o traemos estándares para que este tipo de reasentamiento sea las mejores condiciones posibles. También los estados que promueven buenas prácticas migratorias, como es el caso de Argentina, bueno, pueden ir necesitando distintos tipos de momentos de fortalecimiento de capacidades y justamente esto nos va a llevar, cuando vayamos más a lo micro, a estas buenas prácticas, como por ejemplo en acceso a servicios, como puede ser la salud, como puede ser la salud mental, dentro de los servicios básicos, así como también educación y otros servicios. Además, desde OIM se fomentan alianzas con sociedad civil, con otros sectores, con el Estado en sus distintos niveles y también entre las agencias de Naciones Unidas. También buscamos apoyar en comunidades receptoras o como las llamamos también comunidades de acogida, porque cuando el reasentamiento a veces se planifica mucho de antemano porque genera también durante un tiempo un apoyo específico a las familias reasentadas y no siempre se quedan en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, sino que se van distribuyendo en lugares muy distintos del país y eso puede generar que de algunas comunidades muy chiquitas tal vez
reciben por primera vez una persona de Afganistán. Entonces, eso genera todo un revuelo en lugares específicos y es bueno también fortalecer y apoyar y bueno, generar este aval a la buena práctica de abrir comunidades, de que las comunidades se abren a recibir personas de contextos culturales, sociales y demás, súper diversos. Y también, bueno, hacemos referencia de casos, en este caso justamente de grupos, de familias que van reasentándose. También se hace la asistencia previa a la partida para que estos grupos sepan justamente cuál es la situación del país, qué idioma se habla, cuáles son los códigos culturales que pueden ser muy distintos, y las operaciones de traslado en sí mismas. Y como les decía, también en relación al primero de los puntos, el fomento y el fortalecimiento de capacidades para la mejor recepción e integración. Porque al pensar que son grupos reasentados con estas características, siempre se espera que sean casos de buena integración, ¿no? Y entonces, para fomentar eso, se trabajan distintas líneas, que son salud mental, apoyo psicosocial, interculturalidad e inserción laboral, obviamente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Acá hay algunos resultados que son parciales, en el sentido de que el corte en ese momento había sido hasta septiembre de 2023, pero para que se den una idea, hubo más de 700 referentes comunitarios y funcionarios y funcionarias públicos, efectores de la salud, y esto en el concreto del terreno tiene que ver con que en lugares muy pequeños, tal vez una capacitación de OIM, iban desde personas de la comisaría hasta personas del área del Ministerio de Cultura, hasta asistentes sociales que trabajan dentro de hospitales. Va a depender mucho, nos hemos acercado a trabajar adentro justamente de establecimientos de salud, adentro de hospitales y a veces en municipios, ¿no? En términos de personas reasentadas, se ha hablado de más o menos 480, o sea, específicamente 486, pero bueno, han sido un poquito más tirando a finales de año, o sea que podría decirse más o menos 500. Y en términos de localidades, lo vamos a ver igual más en detalle con un mapa que tenemos, así que bueno, decir que es una múltiple cantidad de localidades por lo que les contábamos, de que también las personas se dispersan en distintos lugares del país. Si querés, Caro, seguimos. Las áreas que trabajamos fueron muy diversas, hay mucha también terminología nuestra de OIM y de Naciones Unidas, pero bueno, lo que fuimos haciendo fue trabajar de manera integral, ¿no? No solamente para personas reasentadas, esto es como para que conozcan el proyecto que englobó esta iniciativa, pero sí esto aplica a toda la población migrante que se va radicando en distintos lugares de Argentina, por distintos contextos, ¿no? Entonces, lo que llamamos roster de salud mental justamente tiene que ver con una plataforma donde profesionales de la salud mental se capacitan en términos de sensibilidad a la migración, a la diversidad cultural y que puedan ser conocidos dentro del ambiente donde se proveen servicios de este tipo para que haya una atención de salud mental y de salud en general sensible a estas cuestiones y que por lo tanto no expulse del sistema de salud, sino que integre. Con este mismo espíritu, por así decirlo, se ha también hecho una plataforma, un listado de intérpretes y traductores en distintos idiomas. En el caso de 2023 hizo de ruso, ucraniano y creole, que es uno de los idiomas principales de Haití, pero también ya teníamos de árabe, de francés, inglés, que son como los idiomas más, bueno, que por los distintos programas que teníamos que más se necesitaban. Em, Luego también para distintos profesionales, que son justamente los de estas dos plataformas, se han hecho capacitaciones que las lideraba Carolina, que va a contar también sobre eso y sobre los contenidos de los talleres. Justamente sobre estos abordajes y la intersección con la migración, la salud, cuestiones de género, cuestiones culturales. El PDO son lo que nosotros llamamos guías prepartida, que cuando estaba contando las distintas áreas en las que se trabaja desde OIM, como hacemos apoyo previo a la partida para distintos grupos que nosotros apoyamos ese movimiento, o sea, cuando decimos apoyamos ese movimiento tiene que ver con justamente incluso financiar el pasaje a veces, se le explica, y el PDO es la guía que explica las condiciones de vida en Argentina, ¿no? Entonces, es una forma de orientar culturalmente, que sepan que existen otros códigos culturales, que existe una coyuntura, que existen distintas variables y que las personas vayan con la mayor cantidad de información posible, incluso de acceso a derechos.
También el año pasado trabajamos en alianza con el CUI, con el Centro Universitario de Idiomas, para generar aprendizaje de idioma español para las personas que no lo hablan como primera lengua. Y esto ponemos que es como un alivio a posibles estresores que puede generar como un primer impacto cultural, que es no conocer el idioma, que eso implica obviamente muchos desafíos en la integración. Y en ese trabajo con el CUI hubo 5 comisiones, una de nivel inicial en general, y después estaba dividido justamente si las personas venían, por ejemplo, de Europa del Este o de Haití, y se dividía también para poder hacer algo también enfocado en lo que es la diferencia cultural que puede haber de los idiomas de los que vienen como bagaje también. Y después se trabajó en 2 líneas con la Cruz Roja en el año 2023 para generar horas financiadas de interpretación y de traducción de distintos documentos, o de tal vez una persona que va con su familia a la escuela para inscribir y que no puede terminar de hacer este tipo de gestión. En muchos casos los hijos terminan siendo los mediadores culturales, lo cual, porque aprende más rápido los idiomas, entonces eso puede ser un poco complicado, y también por eso se generó esta línea de trabajo, y también el financiamiento de horas de apoyo psicosocial para las personas que necesitaban ese tipo de acompañamiento. Si querés, Caro, pasamos a la siguiente. En relación a los talleres, fue una línea de trabajo muy fuerte. De hecho, se hizo en La Plata, si no me equivoco, después ya lo podemos mencionar en particular, Caro, pero bueno, fueron talleres donde se trabajó líneas de salud mental, apoyo psicosocial, con perspectiva intercultural y de derechos humanos en distintos puntos del país. Se eligieron en muchos casos municipios que tienen alta composición de personas migrantes, y también zonas de frontera donde la migración tiene como otra impronta porque es parte de la identidad de la región. Y eso generó resultados súper diversos, súper interesantes. Estuvimos en Formosa, estuvimos en Misiones, bueno, también en Córdoba, que es una zona urbana densa, estuvimos en San Martín de los Andes. Hubo toda una cuestión de que cada contexto generaba otras posibilidades, otras oportunidades, desafíos, y fue muy interesante. Y trabajamos, como les decía al inicio, con una enorme gama de profesionales, ¿no? Trabajadores sociales, docentes, operadores de centros de inclusión social habitacional, eso fue en el caso de Ciudad de Buenos Aires, personas, enfermeros y enfermeras, psicólogos y psicólogas, psiquiatras, y bueno, personas que están en respuesta inmediata y de emergencia, y eso hizo que sea muy rico el intercambio, porque cada uno tiene un abordaje tal vez desde otro contexto, ¿no? Son otras situaciones que los llevan a intervenir. Y bueno, esto también fue hecho a través de un recursero que se hizo en ediciones anteriores de este mismo proyecto, un recursero donde se fueron identificando instituciones y establecimientos de salud que tenían como una línea abierta a lo que es a trabajar con población migrante, una línea ya más sensibilizada. Si querés, pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si acá querías hacer algún comentario, Caro, empezar a intervenir, y vamos así transicionando a la parte que vas a presentar vos sobre los datos de personas migrantes en Argentina, como para dar un poco de contexto también. Perfecto, Lu. Sí, antes de poder referirnos al mapa de capacitaciones y el trabajo que fuimos haciendo este tiempo en conjunto, que te escucho hablar y digo, bueno, cuánto hemos construido, qué hermoso es este trabajo, y qué fortuna, ¿no? Estuvimos durante mucho tiempo, mientras dábamos las capacitaciones, hasta el año pasado, esperando los datos del INDEC, que es el nuevo censo, porque los datos oficiales que teníamos eran los datos de 2010, y entonces sabíamos que, bueno, que eran datos imprecisos. Estábamos tratando siempre de actualizar con el Migration Data Portal, que es el oficial de Naciones Unidas y de OIM, pero bueno, no queríamos dejar de compartir, porque tal vez no todo el mundo está al tanto de los nuevos números que tenemos a la hora de pensar, bueno, las personas migrantes que viven en nuestro país. Entonces, un poco con Lu pensamos en hacer este recorte para entender que, bueno, que en nuestro país tenemos una población de 46.044.703 habitantes, que el 51%, el 51,76% de las personas son mujeres y el 48,22% son varones, mientras el 0,02% no se identifica con ninguno de los géneros anteriores. Y una de las cuestiones que van a ir viendo a lo largo de esta presentación, que tiene que ver con pensar la salud mental de las personas migrantes y refugiadas de nuestro país, es
cómo podemos trabajar los mitos que hay en torno a estas poblaciones. Uno de los mitos más fuertes tiene que ver con pensar que la cantidad de personas migrantes que hay en nuestro país es enorme. Y en los talleres nos íbamos encontrando con que cuando preguntábamos, bueno, ¿cuántas personas migrantes viven en nuestro país? Aparecía una idea de que había 10 millones de personas, 15 millones de personas. Y fíjense que según la última estadística, en lo que tiene que ver con la migración internacional, es decir, personas que han nacido en otro país distinto que el nuestro, el total es de 1.933.463. Eso hace al 4,2% de la población total en viviendas particulares, ¿no? Después vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de feminización de las migraciones, pero como pueden ver ahí en un costadito también, de esos casi 2 millones de personas migrantes, hay 1.061.421 personas que son mujeres, y fíjense que el porcentaje de varones es menor, son 872.042, ¿no? Que esto en los últimos años, desde los años 60, pero sobre todo desde los 90 en adelante, el porcentaje de mujeres migrantes en el mundo, aunque no en todos los continentes, pero sí en su gran mayoría, se ha ido incrementando, y hoy por hoy son más las mujeres que migran que los varones, ¿no? Este proceso de feminización de las migraciones tiene que ver con que cada vez más mujeres y más jóvenes migran buscando un proyecto de vida y mejorar la calidad de vida de sus familias, muchas veces como sostenes de familia, enviando remesas a la familia que queda en el país de origen. Lu hablaba de lo que tiene que ver con la reunificación familiar. OIM tiene un trabajo intenso en colaborar en ese sentido, ¿no? Em, pero también no solamente en busca de un trabajo que les permita sostener su vida, sino también buscando mejores posibilidades educativas, ¿no? Nuestro país, en ese sentido, al tener todavía una universidad pública, ¿no? Y estamos frente a un auditorio, la Universidad Nacional de La Plata, es un orgullo, hay que decirlo. Es un país abierto que da este tipo de oportunidades a las personas migrantes, ¿no? En términos de personas refugiadas, fíjense que son a junio de 2022, 15.914, y 165.102 personas necesitaban protección internacional, que ahí Lu después les puede contar un poquito más por qué hay tantas personas que solicitan asilo, ¿no? Y hay tan pocas que están en su carácter de refugiadas. Y por último, antes de darte paso a vos, Lu, decir que, bueno, fíjense, los países de origen, nosotros tenemos una migración de lo que se llama intrarregional, es decir, la mayor parte de las personas migran dentro de nuestra misma región. Y vemos que el país de origen fundamental del cual recibimos mayor cantidad de migración es Paraguay, seguido por Bolivia, en tercer lugar Venezuela, que ese es otro de los mitos que ahora les voy a contar, luego Perú, Chile, Uruguay, y fíjense, recién en séptimo lugar Italia, ¿no? Otro de los mitos que hablamos es, bueno, las personas decían, bueno, hay una afluencia migratoria venezolana enorme, y cuando uno preguntaba, bueno, ¿cuál es el número de personas venezolanas que viven en nuestro país? Ahí también aparecía una idea de 1 millón de personas, ¿no? Y el censo que nos dice que son 161.495, ¿no? Aunque Venezuela, y también lo vamos a ver, es un país que tiene 7 millones de personas, más de 7 millones de personas viviendo en países distintos de nuestra región. Te dejo, Lu, seguir. Buenísimo. No, tal vez para hacer una aclaración en relación a lo que comentabas, Caro, de la diferencia entre migrante, solicitante de asilo y persona refugiada, es como en OIM trabajamos con población migrante, pero también trabajamos con población mixta, porque a veces, por ejemplo, incluso en el caso de Venezuela, em, en el caso de Venezuela, la población que se trasladó, las personas que se fueron, tenían un contexto complicado y que no necesariamente todas las personas pedían asilo, ¿no? Porque podían tener una radicación por ser parte de Mercosur. Entonces, la migración en sí está pensado como el traslado de la persona o la migración internacional de un país a otro, ¿no? Cuando en realidad el refugio es un instituto más específico, tiene su propia ley aparte, tiene su propia convención internacional separada, y es bastante más restringido porque tiene que ver con una persona que se traslada por razones específicas, menos voluntarias, por así decir, porque teme y huye, teme por su vida y por su integridad en el país en el que está, y huye, por ende,
por distintas razones, que puede ser su ideología política, puede ser su pertenencia a un determinado grupo, puede ser su raza, religión, etnia y demás. Entonces, eso genera que al estar huyendo por un temor de persecución, pueda pedir el asilo al país al que llega, y el país que llega toma esa solicitud de asilo y analiza si es que se dan los supuestos convencionales, los llamamos, para poder proveer esa protección específica, que es un poco más elevada que para un migrante a secas, ¿no? Que obviamente puede haber un montón de migrantes en situación de vulnerabilidad, pero no es lo mismo que una persona en situación de persecución o miedo por su propia vida o por su integridad. Entonces, el Estado, siempre que haya ratificado la convención, que en el caso de Argentina lo hizo, analiza esa solicitud a la luz de los estándares de derecho internacional y otorga ese estatuto de refugiado, de refugiada, que le da protecciones adicionales de no devolución a su país, porque le pondría en riesgo su vida, de determinadas protecciones en relación a la integración en Argentina, con mecanismos que protegen específicamente personas refugiadas, y eso ya más el ámbito del ACNUR, que es la otra agencia de Naciones Unidas que trabaja con personas refugiadas y que se hacen en muchos temas trabajo complementario entre ACNUR y OIM. Y tal vez una de las cuestiones para destacar es que de la cantidad de personas que piden asilo es un porcentaje relativamente pequeño, eso depende de las épocas, que se les otorga ese asilo por considerarse que tal vez la persona sí responde a estos motivos de persecución en el contexto del país de donde se fue. También en América Latina tenemos una definición más amplia que tiene que ver con también situaciones de violaciones masivas de derechos humanos, crisis humanitaria, que en ese caso aplicaba un poco en el momento de mayor pico de flujo venezolano, aplicaba también más esa definición ampliada. Pero bueno, esa es un poco la aclaración. Cuando comentaba también los casos de reasentamiento, por ejemplo, de Siria, bueno, claramente eran contextos donde esto aplicaba porque era un país directamente en conflicto armado, ¿no? Y muy complejo es vivir como población civil en esa situación. Pero bueno, haciendo esa salvedad, que obviamente si quedan preguntas en relación a lo jurídico o a esta cuestión queda abierto, voy a abarcar un poco este mapa, volviendo al proyecto específico de Argentina, que comentaba que tuvo como incidencia en muchos lugares del país. Y tomo lo que dijo Caro, que realmente fue un gran privilegio poder estar recorriendo el país, y tal vez acá se ven como un mapa con números y con colores, pero nosotras tuvimos la posibilidad de estar ahí conversando con efectores de salud, conociendo sus desafíos, viendo la predisposición a la mejor recepción y a recibir en las mejores condiciones posibles. Retomo el caso de Formosa, donde la frontera con Paraguay es realmente al lado, y hay muchas personas que incluso no son solamente receptores del servicio, sino que trabajan son efectores también del servicio. Entonces también, bueno, esto también se vio mucho con la pandemia, como la feminización y la migración también permea en lo que es dar el servicio, ¿no?, de salud. Entonces eso fue muy interesante también para derribar ciertos mitos de los que hablaba Caro, que es que también la población migrante apoya en esa respuesta a población nacional y población migrante. Así que bueno, recorrimos un montón de lugares con un equipo de 4 personas el año pasado, con 2 colegas más, y bueno, un poco lo que ya igual les fui comentando es que se habló de una... Ahora vamos a ver un poco el contenido de los talleres que creemos que les puede interesar, y lo que se fue formando en términos de redes y de salud comunitaria. Pero bueno, esto generó una cantidad de personas capacitadas, llegando casi a 500, y una cantidad de provincias alcanzadas, llegando casi a la mitad de las regiones, o sea, de las provincias del país. Así que bueno, sin mucho más, Caro, te paso la palabra para ir también yendo a los pormenores del taller y demás, y bueno, obviamente quedamos abiertas a preguntas. Sí, ahí vi que hay una pregunta. Vamos a dejarla como para el final, para retomar, para no pasarnos con el tiempo, pero muy interesante. La pregunta tiene que ver con qué pasa en otros países de la región en términos de la población migrante. Supongo que también las normativas y esto que venís mencionando, Lu, así que podemos hacer esa disquisición al final. Y también recibimos preguntas, las que vayan queriendo, las que vayan surgiendo, vamos a estar encantadas de poder resolverlas.
bueno, como habrán visto recién en el mapita que preparamos con Lu, dimos 2 tipos de talleres, específicamente uno de salud mental y apoyo psicosocial para personas migrantes y refugiadas de nuestro país. Ese taller tiene como base un manual que después les podemos compartir, que es un manual que publicó la OIM. Luego, al final de toda la presentación, les vamos a mostrar las tapas de esos recursos y bueno, podemos compartir los links, todos esos son recursos abiertos, así que están muy buenos. Pero esa publicación en particular la hizo OIM, se comenzó a escribir en el año 2019, se publicó en 2022. Tuve la suerte de ser una de las autoras y de trabajar en la edición. Y es un manual que además es muy bello como está escrito, tiene una edición hermosa. Y recomiendo mucho su lectura, tiene una perspectiva comunitaria y lo interesante es que a la hora de pensar los abordajes en salud mental para personas migrantes y refugiadas, cuando uno va a ver la bibliografía internacional, en general lo que uno encuentra es abordajes en contextos de catástrofe o de emergencias. Nuestra región no es una región que esté caracterizada por catástrofes y emergencias sanitarias, aunque no quiere decir que no sea una región que tenga hartas complejidades en un montón de sentidos. Entonces, poder generar abordajes que tuvieran que ver con lo que ocurre en nuestro país particularmente y en la región fue también un desafío, ¿no? Y el otro de los talleres, un taller maravilloso que da otra colega nuestra, que es Jimena Pérez Caraballo, que es especialista en interculturalidad. También se daba muchas veces de la mano con este taller y lo hacíamos en 2 días, hacíamos primero el de salud mental y apoyo psicosocial y luego el de interculturalidad, o a veces, y de acuerdo a la necesidad digamos, de los destinatarios de la capacitación, hacíamos todo englobado en un mismo día. Lu les decía que, bueno, muchas veces íbamos a los centros de salud o a los hospitales a capacitar y es muy difícil poder digamos, lograr que los profesionales de la salud, de los trabajadores y trabajadoras de la salud mental o de la salud del hospital, dispongan de una cantidad de horas para esa capacitación, porque bueno, están en el consultorio o están en el quirófano o están ejerciendo su labor y no se pueden restar de allí, así que también ahí teníamos como que, bueno, ir viendo cómo podíamos articular y modificar para darle lugar a estas particularidades, ¿no? Y como objetivo, por supuesto, reflexionar sobre los encuentros y los desencuentros que se pueden producir entre las personas con pertenencias nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas, de género y generacionales diversas, como ven desde una perspectiva que es la interseccionalidad, ¿no? Que lo que nos enseña es que hay ciertos determinantes culturales o pertenencias sociales que nos otorgan ciertos privilegios y muchas otras que nos van alejando de la posibilidad de nuestra inserción social o socioeconómica, ¿no? Abordar los factores de riesgo y los factores protectores de la salud mental en personas migrantes y refugiadas, muchas de las cuales un poco fue mencionando Lu, ¿no? Sobre todo un factor protector de la salud mental en las personas migrantes y refugiadas tiene que ver con favorecer los procesos de integración en las comunidades de acogida y todo el trabajo que se pueda hacer, ¿no? Para sensibilizar culturalmente a las poblaciones es lo que va a permitir que esa inserción sea exitosa, ¿no? Y además, OIM trabaja advirtiendo sobre el riesgo de patologizar la migración. Fíjense que hay como una afluencia de teorías de lo que se llama el trastorno por estrés postraumático asociado directamente a la migración o a la condición de refugio, o bien el síndrome de Ulises, como digamos que uno podría decir, bueno, síndrome de Ulises, si uno ha leído la Ilíada y la Odisea, uno sabe que lo que cuentan es la terrible digamos, el terrible trayecto que pasa, ¿no? El héroe de esta saga alejándose de su hogar e intentando volver, ¿no? Entonces el síndrome de Ulises lo que termina sucediendo es que se patologiza una condición, ¿no? Que en realidad, como decimos, la migración es un derecho humano, ¿no? Y los eventos o las sucesiones de cuestiones que tengan que ver con el hecho de migrar, digamos, no generan de por sí una patología, sino que lo que pueden generar es determinados estresores o determinadas cuestiones que por ahí requieran o no una atención en salud mental, ¿no? Hay algo que hoy no vamos a dar, pero que hoy OIM trabaja mucho, que es la pirámide del IASC, que lo que nos muestra es que de las personas que por ahí están en una situación migratoria o en una solicitud de estar solicitando asilo,
el porcentaje que requiere atención en salud mental es un porcentaje muy bajo, ¿no? Que si hay procesos de integración a la comunidad de acogido, en general no se produce una necesidad de asistencia tan específica, ¿no? Y que es menester en realidad trabajar sobre la construcción de representaciones, estereotipos y prejuicios que sustentan los distintos tipos de discriminación y que funcionan como barreras de acceso al sistema de salud, no solamente, sino también que funcionan como barreras para que se puedan las personas insertar en las comunidades, ¿no? Vamos a ver algunas de esas representaciones más habituales, lo que llamamos los mitos en torno a las migraciones, ¿no? Entonces, bueno, estos talleres también ofrecen herramientas para el desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades en comunicación intercultural y en atención en salud mental. Además de las dos manuales que les mencioné, se trabaja también con primeros auxilios psicológicos y con la guía MHGAP, que en realidad es un gran material que lo que permite es acortar la brecha de acceso en salud mental, porque lo que pretende es brindar protocolos de atención en el primer nivel en lo que es la salud mental, ¿sí? Antes de la implementación de la guía de MHGAP, en los primeros niveles de atención de nuestro país, no se consideraba prácticamente la salud mental, salvo que hubiera un psicólogo, una psicóloga, bueno, o un trabajador de la salud mental como un musicoterapeuta, no se consideraba ningún tipo de abordaje. La guía de MHGAP lo que pretende es dar formación en salud mental a trabajadores de la salud que no sean especialistas en salud mental, ¿no? Ya que las brechas de acceso, por ejemplo, en nuestra región, sabemos que de cada 10 personas que necesitan atención en salud mental, hay 7 que no encuentran respuestas en el sistema sanitario, ¿no? Entonces, estas guías se han construido con la finalidad de ver cómo se pueden acortar esas brechas de acceso, ¿no? Y también, bueno, construir un espacio de intercambio para compartir buenas prácticas relacionadas con los procesos de integración de las personas migrantes desde una perspectiva de derechos interseccional e intercultural. Y eso no es menor, porque en realidad cuando trabajamos con los referentes en los distintos talleres, digamos, poder pensar juntos qué funcionó, qué no funcionó, cuáles fueron los desafíos, cuáles fueron las dificultades, digamos, qué es lo que ha realmente favorecido una buena integración, ¿no? de la población migrante, de acuerdo a los profesionales que van generando atención y construyendo recursos. Ese intercambio creo que ha sido lo más enriquecedor porque nos ha enseñado que hay un montón de prácticas, ¿no? que se comparten y que después vamos llevando de un lugar a otro. Bueno, obviamente no vamos a hablar de toda esta línea de tiempo, pero me parecía interesante a la hora de pensar las representaciones que tenemos de las personas migrantes y refugiadas, retomar un poco la idea de lo que han sido las representaciones sociales de la locura, ¿no? En la historia de lo que es la construcción de la salud mental. Y fíjense que es un poco ambicioso porque la línea de tiempo parte del siglo XI en Arabia y va terminando en 2010, solamente para mencionar la Ley de Salud Mental y el Consenso de Panamá. Digamos, la Ley de Salud Mental en nuestro país y el Consenso de Panamá, ¿no? Pero me parecía lindo traerlo y lo hablamos mucho con Lu, porque se dio al inicio, ¿no? de lo que son las reflexiones, cuando uno se pone a buscar, bueno, cuáles son los escritos sobre la locura, qué se hablaba, cómo se construían esas representaciones, uno ve que en Oriente generalmente había una concepción de la locura ligada a la divinidad, y las personas, ¿no? lo que era en Damasco, en Arabia y en distintos lugares en Egipto, ¿no? que la atención de los padecimientos mentales era una atención donde se da origen justamente a la musicoterapia, ¿no? Como estas personas eran consideradas divinas, se empezaba a ver que había ciertos estabilizadores, ¿no? de sus malestares que tenían que ver con escuchar las fuentes de agua o la música de la época en flautas de caña o en los laúdes, ¿no? Y la atención se daba en grandes palacios que eran fastuosos, ¿no? con acceso a literatura, con acceso a lo que era también la dramatización, ¿no? de sus malestares, y se generaba como un fortalecimiento de sus capacidades, ¿no? Eran tratados, digamos, de alguna manera como personas especiales y elegidas por los dioses, ¿no? Y como en Occidente se hizo, digamos, al revés, una exclusión total de la vida social de las personas, pero en condiciones de encierro y avasallando por completo sus derechos humanos. Hay muchos hitos que tienen que ver con
digamos, con el nacimiento de los asilos y de los grandes manicomios, cuyo inicio se dio en 1656 con la época del gran encierro, y es muy lindo reconocer, digamos, toda esta cuestión de la historia, que en realidad no es que la hacemos nosotros, la retomamos de Michel Foucault y de otros grandes teóricos argentinos, ¿no? Pero simplemente para ir viendo cómo la concepción que tenemos de los eventos y de los otros, ¿no? Como sujetos, la conceptualización que tenemos es lo que determina las instituciones que van a abordar esas problemáticas y también desde qué disciplinas, ¿no? Y bueno, fíjense, OIM hizo una publicación que también les podemos pasar con Le Monde Diplomatique, donde se recaban los mitos más habituales sobre las personas migrantes, ¿no? Y hablando de representaciones, se recogen los mitos que circulan en nuestra sociedad, ¿no? Y se los voy a leer así muy sucintamente. El primer mito es que las personas migrantes no realizan tareas esenciales y les quitan los mejores trabajos a los argentinos. El segundo es que las personas migrantes abusan del sistema de salud. El tercero es que las mujeres migrantes vienen a la Argentina a cobrar planes. El cuarto, que la Argentina está llena de migrantes delincuentes. El quinto es que los migrantes le quitan la posibilidad de estudiar a los argentinos. Y el sexto es que los migrantes son un gasto para el país. A estas representaciones, que en realidad son no solamente estereotipadas, sino que terminan fomentando lo que son los actos de discriminación, ¿no? Y pasar del estereotipo al prejuicio y del prejuicio al acto de discriminación, como decimos siempre en los talleres de interculturalidad, es algo que toma un segundo, ¿no? Y que por eso sabemos que las brechas de acceso al sistema sanitario también tienen que ver con estas representaciones, porque los trabajadores de la salud mental no estamos exentos de estas representaciones, porque nos recorren de una manera también inconsciente. Es que tenemos que saber cuáles son y tenemos que poder tener los datos para poder, con información precisa, ¿no? Derribar estos mitos, ¿no? Este artículo de Le Monde Diplomatique, que los invitamos a leer por completo, va dando información muy precisa con estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto al mito 3, que podría ser las mujeres migrantes vienen a la Argentina a cobrar planes, este mito se toman los datos de las publicaciones de la Organización Internacional para el Trabajo y se ven que las mujeres migrantes tienen una alta tasa de empleo, pero mucho más que las mujeres que han nacido en nuestro país, ¿no? Y eso es un fenómeno que se da no solo en la Argentina, sino en el resto de la región, ¿no? Y respecto, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el sistema de salud, se dan un montón de números, pero les cito uno solo, que es que, por ejemplo, solo el 0,04% de las personas que salen de un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen un domicilio en el extranjero, ¿sí? Y se va dando distintos niveles de información para poder justamente derribar estos mitos y entender que son construcciones que, lejos de favorecer los procesos de integración, lo que hacen es generar actos de discriminación. Bueno, ahí les colocamos un montón de los sexos, algunos estuve mencionando. Este que está abajo es el que está abajo de todo, que tiene la cara de la mujer, porque no sé si ven mi mouse, que creo que no, pero es este es el manual eh, de salud mental y apoyo psicosocial para personas migrantes y refugiadas de OIM. Esta es la guía, la que está aquí arriba de todo a la izquierda, para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades en comunicación intercultural, que es muy linda también porque da actividades para hacer en el aula o en los espacios de trabajo. Y a todas ellas se puede acceder porque son recursos abiertos. Y por último, para ya ir cerrando, también trabajamos más allá de los talleres, articulando y fortaleciendo y formalizando las redes de trabajo, ¿no? Siempre decimos que generalmente las redes se construyen desde nuestra propia artesanía. Siempre el miedo es quemar los recursos, ¿no? O sea, siempre llamamos por teléfono a aquel profesional que, bueno, que nos va a dar una mano, que nos va a abrir una cama de internación para una persona que está tal vez en una situación de necesidad imperiosa, y se van produciendo esos intercambios de una manera informal. Entonces, uno de los objetivos de OIM era, bueno, ¿cómo podemos hacer para fortalecer esas redes y formalizarlas? Y hay un montón de iniciativas que se fueron llevando adelante también este año, ¿no? Pensando que la salud es un proceso multideterminado por todos esos factores, ¿no? Entonces, no podemos dejar de pensar que la participación de
todos estos actores que ahí mencionamos algunos, integrantes de la comunidad, los diversos sectores de los distintos ministerios, pero también las iglesias y los templos, las uniones vecinales y los clubes barriales, ¿no? Si vamos encontrando, ¿no?, dentro de todos esos determinantes puntos de unión, vamos a lograr fortalecer las redes, ¿no? Y el aporte y funcionamiento en red se constituye en un soporte para dar respuestas que lo que permite justamente es complementar acciones y aunar esfuerzos para ir en pos de lo que es un abordaje comunitario, ¿no? Entonces, tuvimos ahí algunas ideas. ¿Cómo pasábamos? Nos preguntábamos de una red estrella, que es la primera que ustedes ven, ¿no? Donde, bueno, OIM iría a un lugar, da una capacitación y se vuelve, y luego se vuelve como el núcleo, ¿no? Al que todos acceden, ¿no? Mediante un mail o mediante algún WhatsApp. ¿Cómo podíamos hacer para que esos nodos y esos referentes estuvieran articulados entre sí, ¿no? Entonces hicimos un trabajo de poder descentralizar para llegar a más provincias. Como ustedes vieron en el mapa, abordamos 11 de las 22, hacer talleres como puntos de encuentro e intercambio, donde fuimos armando este recursero también de acceso público para que todos supieran, bueno, cuáles son los referentes, cómo se contactan esas personas. Se trabajó con el gobierno argentino a nivel nacional, provincial y municipal, se dejó capacidad instalada, se armaron herramientas para replicar esos cursos al interior de los equipos, y también se armó este recursero con atención de calidad, y todo esto se sella con lo que se llaman las jornadas Sumar Bienestar, que son unas jornadas que se hacen todos los años a fin de año, donde se intenta que participen todos estos nodos que ustedes ven ahí, para poder, bueno, idealmente tener el grado de centralización más pequeño posible, ¿no? Nunca es del cero, pero mientras más interconectados estén los referentes entre sí, digamos, mayor capacidad de autonomía y de crecimiento de las redes. Así que bueno, no me quiero extender porque ya tengo mi relojito que dice que estamos en tiempo. eh, y si hay preguntas, dudas, consultas, esperamos haber sido claras y no haber corrido tanto y que se haya entendido. Bueno, primero que nada agradecerles. Eh, Creo que fue súper clara y enriquecedora la charla, realmente así con datos precisos. Bueno, muy, muy buena. Y acá fueron dejando un par de preguntas en el chat. La primera es de Marcelo Cricorián, que primero aclaro, ¿no? Muy buenas las explicaciones. Y después pregunta si conocen, aunque sea en líneas generales, qué ocurre en otros países de la región y si es similar a la Argentina o si tiene particularidades. Bien, en líneas generales, tomando un poco esta pregunta, en la región hubo un movimiento muy grande con la situación de Venezuela. Desde 2017, 2018, a nivel migratorio, eh, hubo como algo sin precedentes en la región, que es movimientos masivos de personas. Y Argentina recibió, como decía Caro, un número que, si bien en los centros urbanos más densos se hace notar, es un número bajo en relación a los niveles totales, a los números totales en el país. Entonces, en el sur del continente llegó menos cantidad. Colombia, Perú, Ecuador, incluso Brasil, más allá del tema del idioma, recibieron números mucho más sustanciales. Entonces eso también generó que haya residencias provisorias para generar la regularidad migratoria, que haya como amnistías y permisos especiales que no existían para este flujo masivo, que también era un flujo masivo de personas sin documentación, porque se iban en un contexto donde el sistema público no funcionaba como para emitir una documentación. De hecho, los menores de 10 años no tienen documento de identidad, tienen solo la partida de nacimiento. Y eso ha generado muchos conflictos para el acceso a servicios, desde la educación hasta la salud y los demás, que son esenciales en la vida. Entonces, bueno, los números, por ejemplo, en Colombia superaban el 1.000.000 de personas venezolanas, algunas estando en situación regular, otras en situación irregular. Ecuador es un país más pequeño, tal vez era más de paso. Los números de Perú eran más de 500.000 de personas. Son números que no están totalmente actualizados y que el movimiento sigue ocurriendo porque ahora también hay una oleada de retornos y demás. Y bueno, la situación en el acceso a derechos es muy diversa. Creo que no sobreabundaría ir caso por caso, pero sí les invitamos a recorrer las páginas de las OIMs, OIM
Argentina, OIM Perú, OIM Ecuador, Colombia y demás, donde ahí se ven los programas que están vigentes, las líneas en las que se puso más esfuerzo por considerar que había más desafíos y demás. Y, y bueno, que sí, que América Latina tenía una migración más estable, interna mucho, como mostró Caro con los números, pero que esto se desestabilizó bastante y si incluso sumáramos Centroamérica y la situación de Honduras, El Salvador y demás, también complejiza. Pero bueno, eso es un poco un pantallazo muy general que espero que responda a parte de la pregunta de Marcelo. Pues había otra pregunta más, no sé, Juan, si la querés retomar. Acá leo la otra pregunta. Aprovecho para avisar que ahí mandé, no sé si llegó, un link de Google Forms para que den la Yo, asistencia de los bien, que están presentes. Y les leo la próxima sí. pregunta que dice, las tareas de capacitación están contempladas en las obligaciones del Estado de capacitar a sus agentes. Pero, ¿qué sucede y cómo se sostiene la tarea cuando las políticas del Estado empiezan a ser regresivas? No sé, Caro, si querés tomarlo, si lo tomamos un poco entre las Nada, dos. lo tomamos entre las dos, pues es una pregunta difícil, igual es una pregunta súper actual. Sí, 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 desde ya. Es una pregunta súper actual y en realidad es el gran desafío de estos momentos. Un poco presentar las redes tiene que ver con transmitir una sensación de como de cierta esperanza que es la idea, ¿no? De hecho, cuando nosotros, me voy a anticipar a a la siguiente pregunta también para responder un poco las dos, que es cuál es la receptividad de los trabajadores de la salud. Muchas veces uno va a dar un taller, que los talleres se van dando, miren cómo hago un crossover por todas las preguntas para no demorarnos, ¿no? Pero los talleres se dan en los espacios físicos generalmente de los distintos municipios, que pueden ser bibliotecas, pueden ser salas del primer nivel de atención, muchas veces dentro del espacio del mismo hospital en las áreas de capacitación. Bueno, hemos ido dándolas en distintos lugares, ¿no? Pero generalmente son los propios municipios o el gobierno el que consigue los espacios y son espacios públicos. Los destinatarios no son solo agentes o trabajadores y trabajadoras públicas, sino también referentes de ONGs y de organizaciones de la sociedad civil, y podrían ser personas privadas siempre y cuando tuvieran un lugar de referencia y de trabajo con personas migrantes y refugiadas del que pudieran dar cuenta, ¿no? Como para poder llegar a los destinatarios. Y haciendo referencia, bueno, ¿qué pasa, ¿no? Cuando hay políticas regresivas? En principio las leyes están sostenidas en pie y hay que defenderlas. Muchas veces trabajábamos desde la frustración, ¿no? Nosotros tenemos una ley nacional en salud mental y las leyes de migración que son ambas pioneras en la región y referencia diría, referente en el mundo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir dando talleres de derechos humanos, migración y salud mental en distintos lugares del mundo y la verdad que las leyes de nuestro país son admirables y por eso, bueno, hay que defenderlas, ¿no? Porque incluso los trabajadores de salud mental muchas veces denostan estas leyes porque hay artículos que no están claros o hay ciertos vacíos en la reglamentación, e implica poner el cuerpo de una manera que es agotadora, con recursos con los que no se cuenta, y se genera como una gran frustración en el trabajo. Entonces, poder partir de fortalecer y gestionar redes, esas redes están sostenidas detrás por profesionales que son altamente comprometidos con su tarea, digamos, como todos nosotros, digamos, ¿no? Y en ese sentido es que poder dejar redes que estén funcionando, que se puedan sostener y que se autogestionen, tiene que ver también con pensar que a veces hay gobiernos que pueden apoyar un poco más esas iniciativas y gobiernos que pueden no apoyarlas, e incluso también pensando desde el propio funcionamiento de los organismos internacionales, todos sabemos que bueno, hoy por hoy yo puedo estar o cumpliendo un rol como agente de salud de un determinado organismo y mañana puedo no estar. Los organismos también tienen más o menos fuerza de acuerdo con las épocas y de acuerdo con los gobiernos. Entonces, dejar capacidades instaladas también es una forma de sembrar una manera de trabajar, ¿no? Que persista más allá de las políticas del momento. No sé, Lucy, ¿quieres Sí, agregar algo más? no, me parece que está muy bien lo que vos traes. Creo que más allá de que pueda haber políticas más regresivas o menos amplias o generosas, sí hay compromisos internacionales que son como el límite, ¿no? Eh, y eso siempre va a funcionar como una especie de contrapeso.
porque esos compromisos no es que se pueden deshacer con una política de un rango muchísimo más bajo, ¿no? Y después creo que también, y retomando un poco lo que hablas de las redes, Caro, es un poco el trabajo de hormiga, ¿no? Ir a lo más pequeño a veces genera esos mecanismos que hacen que haya una persona con nombre y apellido que fue capacitada, que sigue trabajando en tal lugar, aunque haya una política nueva, y que va a seguir estando comprometida o que va a seguir compartiendo una cosmovisión. Y cuando eso se replica en 500 personas, ya es un número, ¿no? Entonces, bueno, ir a esos espacios más pequeños que son valiosos. Así que bueno, eso. Bueno, muchas gracias. La verdad que no sé si alguien les quedó alguna pregunta a alguna persona, que por favor la agregue al chat. Muchísimas gracias. Gracias por esta idea de integrar las preguntas y dar una visión más general. Y cuando vos, Luciana, estabas terminando, pensaba en esto de qué importante poder multiplicar. Y esto que ustedes hicieron de los talleres también, que cada persona que está acá escuchando y comprometiéndose con la tarea. Y bueno, hay una inquietud, hay una motivación para estar presentes, que podamos ser multiplicadores de esto, de estándares de derechos que no que un poco resistan ante los embates de estos cambios de gobierno por ahí, que a veces, que es bastante común en Latinoamérica, este péndulo entre las políticas más regresivas y más progresivas en materia de derechos humanos. Doy paso a mis compañeros para que presenten a la segunda parte del equipo, y después, si nos queda tiempo, si quieren, podemos abrir un poco para el debate y construir un poco más este diálogo que habíamos propuesto al principio. Seguimos con la misma modalidad. Dejen sus preguntas en el chat para luego seguir conversando. Perfecto, entonces vamos a dar paso al segundo bloque con el resto de las presentadoras. Tenemos a Javiera Cienfuegos, primero, que es socióloga y doctora en sociología, donde sus principales líneas de investigación se relacionan con asuntos como migraciones transnacionales, desigualdades, emociones sociales y diversidad familiar. Eh, Familias transnacionales, controversias morales sobre el aborto, migración calificada, instancia en movimiento, patrimonio material migrante y pautas de crianza. Quería, igual que las colegas de antes, decir que vamos a presentar en una diada, ¿no? Entonces, no soy yo la que estoy presentando, somos nosotras. Quería agradecer primero esta oportunidad, es una experiencia totalmente nueva y desafiante para nosotras. También agradecer la presentación anterior de las colegas, creo que es fascinante y abre mucho espacio para debatir con lo que traemos nosotros presentando desde la realidad chilena, eh, que es otro contexto distinto, bien distinto. Así es que con mucha motivación me presento, ¿verdad? Soy Javiera Cienfuegos y estoy acá junto a mi colega y amiga musicoterapeuta Carolina Muñoz, para contarles sobre un proyecto pequeñito, no como el que las colegas presentaron un tremendo despliegue impresionante y que les ha tomado muchos años y mucho esfuerzo. Y no sé, estoy impresionada, me parece admirable, fantástico, precioso. Nosotros con Carolina, en realidad, llegamos a un proyecto muy pequeñito que se llamaba Arrullo Viajero, compilación de cantos de arrullo en comunidades migrantes de Chile. Ya. Más allá del proyecto, lo que les venimos a contar hoy día es una perspectiva que hemos venido desarrollando a partir de dos cosas: la migración y los cuidados, que son tremendos temas en sí mismos, ¿no? Entonces, voy a presentar el argumento un poco de esta manera, para decirles cómo el proyecto de Arrullo logra encontrar este diálogo, ¿no? Sobre todo un diálogo que se mide también a nivel de derechos humanos. Bueno, entonces iniciemos por la migración, también con un contrapunto en relación a la presentación que hemos tenido antes. La migración en Chile, históricamente, digamos hasta entrado ya a los finales del siglo XX, fue escasa
y tuvo un carácter selectivo, amparado por legalmente, ¿no? Un carácter selectivo, propiciado legalmente a partir de fines del siglo XIX y con la finalidad de establecer colonias o poblar la región sur del país, ¿verdad? Que en realidad era una región muy, muy abandonada en términos de productividad. La idea era como colonizar y desarrollar la industria. Es solamente a inicios del siglo XXI cuando empieza a convertirse paulatinamente en un país destino migratorio. Que sumado a la migración argentina que históricamente había tenido, esta migración fronteriza, recibe a un contingente importante de población peruana. Los migrantes peruanos llegaron a Chile a final del siglo XX, inicio del siglo XXI, principalmente a propósito de las crisis económicas, los coletazos, ¿verdad? Los efectos de la crisis económica asiática, que golpeó tan fuerte a las economías nuestras. Y llegan principalmente un contingente femenino, ¿verdad? Acá Carolina nos hablaba del tema de la feminización de la migración. En ese entonces es particularmente visible un contingente de mujeres migrantes peruanas en edad productiva y reproductiva que migran de manera solitaria a desempeñarse en el servicio doméstico puertas adentro en Chile, dejando a sus hijos al cuidado de otras personas en su país de origen, ¿verdad? Este fenómeno, que empieza a relevar nuevas maneras de hacer familia en situación de migración, empieza a darle un perfil a Chile como un país destino migratorio y también a darle un rostro femenino a la migración. De todas maneras, hasta inicios del siglo XXI, Chile emerge como un destino de migración sur-sur todavía incipiente. Se podría decir que a partir del año 2015, a propósito de todas las contingencias, ¿verdad?, que se van apareciendo, ¿no? Empieza a perfilarse, además, como un destino migratorio ya no de frontera, pues empiezan a aparecer, además de los migrantes económicos, desplazados y desplazadas políticas y ecológicas también, provenientes desde Haití y Colombia. Sumado a todo lo anterior, empieza ya en Chile a verse un perfil de comunidades migrantes, un crisol migratorio, ¿verdad? Mucho más diverso, no solo en su magnitud, los migrantes son más, sino también en términos de la diversificación de perfiles. Se pronuncian aspectos como la raza, ¿verdad? La cultura afrodescendiente, la variedad lingüística, más aún la gastronomía y la musicalidad, ¿no? Esta es una cátedra de musicoterapia y en el fondo, si bien a veces nos parecen pequeños estas señales, ¿no? Una gran muestra, un gran indicador de la diversidad en la vida cotidiana del Chile, del espacio geográfico, empezaron a ser los aromas, las especias, ¿verdad? Los sonidos, las canciones, las letras, ¿verdad? El olor de la comida que se pasa de una casa a otra, la música más fuerte, ¿verdad? Las maneras de celebrar, empiezan a dar cuenta de esta diversidad, pero incluso pueden llegar a ser un problema para la convivencia, ¿no? Es el desafío justamente al que como sociedad nos vimos
y nos estamos viendo enfrentados permanentemente, que es el desafío de la convivialidad, la convivencia, ¿verdad? Y la interculturalidad. De pronto, de manera muy rápida, nos volvimos a partir del año 2015 en un país intercultural sin tener necesariamente las herramientas para gestionar esta diversidad cultural, especialmente a nivel de educación y salud, que son ya materias que las colegas anticiparon, ¿verdad? No obstante, a pesar de estas tensiones, ¿no? Este proyecto abogó justamente por un rescate del valor de estos aspectos, ¿no? De lo que se denomina patrimonio cultural inmaterial. ¿Mm? ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? La comida, ¿no? La gastronomía, los paisajes, el turismo, la relación con la naturaleza, la música. ¿Mm? Y en conjunto con la preocupación, ¿verdad? Estas señales de las maneras de hacer familia en situación de transnacionalidad, con la idea de tener una diversidad intercultural y problemas en la escuela, con distintos sistemas de alimentación, empezamos a ver que existían pautas de crianza que se estaban encontrando, ¿verdad? Y que era importante retomarlas desde una línea. ¿Mm? En fin, siguiendo con lo de la migración, acá también, para llegar al caso venezolano, que se mencionaba antes, en el año 2019, este año resulta icónico en realidad para nuestro país porque producto de este, ¿verdad? De este éxodo de venezolanos a distintas partes del mundo, los y las venezolanas en Chile se convierten en el mayor grupo migratorio. Ujú. En cosa de un año pasan a constituir el 30% de la población migrante en Chile. Como les decía, este ha sido un tránsito que se ha ido tejiendo paulatinamente al entender a Chile como país de destino, pero de pronto llegan un montón de personas venezolanas en distintas situaciones, con distintas problemáticas, dentro de las que se pudieron registrar, porque también hay un componente de un margen de irregularidad estimado en un 6,6%, ¿verdad? Y hacen que Chile se convierta en un país que tiene aproximadamente un 8,1% de su población migrante, de origen migrante. Siendo el principal grupo los venezolanos, los peruanos, los haitianos, colombianos y bolivianos. No obstante, tenemos un 30% de venezolanos y luego un 16,6% de peruanos y de ahí hacia abajo, ¿verdad? Nuestros migrantes son aproximadamente 1.625.074 personas, según los últimos datos del 2022. Por lo tanto, me llamaba mucho la atención porque efectivamente, a propósito de los mitos que ustedes hablaban, ¿no? También existe mucho esa imagen de la gran cantidad de migrantes que hay en Argentina, y me llamaba la atención como al comparar con las magnitudes de Chile, siendo que nosotros somos un país mucho más chico en materia, o sea, nuestra población son 19 millones, somos 19 millones de personas. No es un número tan lejano de inmigrantes el que tenemos. Y bueno, en toda esta situación como muy, no sabría exactamente cómo describirla, pero yo pensaría que es una situación más bien como veloz, dinámica, en términos de materia o escenario migratorio, al que nos hemos visto enfrentados como país, es que pasamos al tema de los cuidados familiares, ¿no? Los primeros como elementos sensibles que encontramos con Carolina en nuestras conversaciones o en los análisis tenían que ver con los dilemas familiares.
Y llegamos a algunas conclusiones, ¿verdad? Lo primero es que la diversidad migratoria en Chile no necesariamente significó, por una parte, la migración de familias. Ya les decía yo el caso de las mujeres empleadas domésticas peruanas de principios de siglo, ¿verdad? Que migraban solas. ¿Mm? Algunas se reunificaban, otras regresaban, otras permanecían siempre en la distancia, ¿verdad? Ni tampoco significaba las mismas realidades para las familias. ¿Mm? Em, por ejemplo, también en situaciones a propósito de la interseccionalidad que mencionaban antes, las situaciones de migración calificada probabilizaron o hicieron más factibles sea la reunificación o la migración de familias completas. ¿Mm? De hecho, también se produce la pauta natural de la migración regular, que ya eso es una gran diferencia, ¿verdad? No obstante, en todos los casos, ¿ya? El gran problema eran las redes de cuidados ausentes. Era el problema de la falta de redes familiares para lograr compatibilizar la vida familiar, la vida laboral, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿verdad?, que migraron en los primeros años del siglo XXI, estaba la falta de las redes y la apuesta por dejar a los hijos con las redes familiares de crianza, de apoyo. Las abuelas, las hermanas, las tías, las primas, otras veces los padres de los hijos e hijas. Y en el caso de la migración más reciente, sobre todo, por ejemplo, la migración venezolana, que entra de una manera como muy masiva, con mucha, de una manera irregular, que se entiende como una especie de peregrinaje, tenemos padres o madres que migran con hijos muy pequeños, familias que migran enteras, ¿no? O que tuvieron hijos en Chile. Eso ocurrió o ha sido mucho más visible en el caso de las familias, o sea, las mujeres madres haitianas que tienen a sus hijos en Chile. Todas ellas expresan una diversidad de pautas de crianza que nos parecía interesante con Caro poner en discusión, en diálogo más bien, y sobre todo rescatar, entender cómo estas familias estaban viviendo la problemática de la falta de redes de crianza, de cuidado. ¿Mm? Y es por eso que nosotros pensamos en la existencia de dos derechos humanos en tensión en Chile, ¿no? En estos casos. En primer lugar, el derecho a migrar y en segundo, el derecho a cuidar y a ser cuidado. ¿Mm? Justamente con las energías, los recursos limitados que nosotros teníamos, es que postulamos a un fondo y echamos a andar el proyecto Arroyo Viajero, que tuvo un foco bien específico, que ya después Caro lo irá a presentar en mayor detalle, porque son asuntos bien técnicos a propósito de la vocación musicoterapéutica, pero se pensó como un aporte al caso de la crianza de bebés menores de 3 años con cuidadores migrantes sin redes de apoyo. En sus inicios, el proyecto quería brindar herramientas de estimulación sensorial para cuidadores, principalmente madres, aunque también tuvimos diadas madre-padre, que estaban cansadas, porque esa era la realidad. Teníamos madres cansadas que tenían que hacerse cargo de bebés, que queríamos darles las mejores herramientas para que pudieran sentirse mejor. O sea,
básicamente es esa idea, es aliviar la vida de la crianza y de las familias, ¿no? Lo cual es también, dicho sea de paso, yo vengo de la sociología, entonces es uno de los diagnósticos, ¿no? de la vida familiar actual. O sea, es la complejidad de lograr vivir en familia hoy, realmente es asombrosa. Lograr mantener un montón de dinámicas, rutinas, tensiones, mandatos, etcétera, es un asunto complejísimo. Y cuando además se está sola, o se es una familia muy pequeña, eh, tanto mayor deseo y anhelo teníamos con Caro de poder brindar un apoyo. Ujú. Pero esto implicaba igualmente situarnos en un plano de diálogo intercultural. O sea, era apoyar a estas familias, apoyar a estos bebés que tenían estas necesidades, pero teniendo que entender lógicas que eran culturalmente más lejanas a las nuestras, ¿no? Son aprendizajes, fue un aprendizaje tremendo el proyecto. Y bueno, ahí cada quien pensó en distintas estrategias provenientes de nuestros acervos, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva de la sociología de la familia, había que conocer relatos de familias transnacionales. Entender cómo las familias criaban a sus bebés en los lugares de donde vinieran, ¿no? Y por otra parte, Caro proponía hacer un taller de musicoterapia. Es una solución concreta. Estamos hablando de una escala, nuevamente les digo, muy pequeñita, pero decimos, bueno, pero tenemos que hacer algo, más allá del conocer, ¿no? Por lo hermoso, o lo desafiante, o lo estimulante intelectualmente que nos parezca, el tema del cuidado transnacional, queremos dar una ayuda. Entonces, queríamos hacer un taller de musicoterapia en donde se co-creara un repertorio de cantos de arrullo a través del encuentro de nuestros patrimonios culturales y materiales, de nuestros acervos. En el fondo, la apuesta era musicoterapéutica, pero era musicológica también, y cuasi experimental, diría yo, porque iba a dar como resultado un canto co-creado, transcultural, me atrevería a decir. Porque además todo esto lo íbamos a hacer desde un equipo en el cual participaron de hecho, 2 musicoterapeutas, un audiovisualista, una comunicadora y activista migrante, una diseñadora de objetos y una socióloga. O sea, éramos 6 personas. Y nos íbamos a enfrentar, ¿verdad?, a esta instancia que es divertido contarla porque en realidad la imaginamos de una manera, pero después fue mutando, como todo lo que mutamos nosotros a propósito de la pandemia, ¿no? Fue un inicio en donde nosotros nos imaginábamos haciendo un documental o una especie de concierto de cierre, nos imaginábamos como tocándonos, oliéndonos, algo muy, muy sensorial, pero llegamos a otra cosa. Y es por eso que yo ahora le doy el paso a Caro, que lo puede explicar mucho mejor que yo. En primer lugar, ¿por qué el arrullo? ¿Y por qué cambiamos? Bien, hola a todos, a todas, a todos. Soy Caro, musicoterapeuta chilena. Feliz de esta invitación y la verdad es que siempre sorprendida
por las múltiples resonancias que produjo ese proyecto y que nos tiene, de hecho, conversando con ustedes el día de hoy con esta interacción tan estimulante. Como dice Javiera, ¿cierto? Vamos a hablarles en ritmo reflexivo, ¿no? Ya ven que de la exposición de las colegas iniciales a esta exposición tiene un ritmo distinto, porque lo estamos siempre repensando, reorganizando, revisando lo que hicimos y lo que queremos seguir haciendo de alguna manera, ¿no? Lo primero que quiero mencionar de este proyecto es justamente este desafío de enlazar musicoterapia, ¿no?, con otras áreas de conocimiento, como lo son la sociología, la antropología, la visión sobre el patrimonio, ¿no? La visión sobre los cuidados, que son perspectivas de conocimiento súper amplias, complejas y que no nos son frecuentes en nuestro quehacer cotidiano formalmente, ¿no? Formalmente como musicoterapeutas, agentes de salud, ¿cierto? Nos encontramos posicionados dialogando siempre con otros tipos de especialistas del área de la salud. No es tan frecuente este diálogo como lo fue acá en este caso, me pasó con Javiera o con Francisco Osorio, con todas las personas de este equipo, que constituimos este equipo. No creo que no tengamos que ver, obviamente, como profesionales de la salud, pero también que trabajamos desde un acervo cultural como la música, ¿cierto? O y las musicalidades. Creo que tiene pleno sentido que nos impliquemos en este tipo de desafíos. Y yo veía ahí las oportunidades que se dan en Argentina, a lo mejor con las capacitaciones, ¿no? Yo no recibí en ese caso ninguna capacitación formal para involucrarme en este proyecto, pero lo pienso ahora, ¿no? Pensando que hay líneas internacionales en curso, o sea, directrices internacionales, entonces lo tomo también como un desafío, pero lo que les voy a plantear ahora fue un poco ese cruce, ese desafío interdisciplinar en el que me vi involucrada. Yo venía trabajando con familias, ese era un tema, para mí el trabajo con familias era un tema de larga data como musicoterapeutas, con familias desafiadas en determinados contextos de crianza, ¿no? Yo venía trabajando con familias, el vínculo familia de discapacidad, de hecho eso me interesaba el fenómeno de la familia como la unidad emocional que recepciona la intervención de musicoterapia, como una mirada más sistémica, y de ahí me hizo total sentido responder a esta situación de este proyecto que se sitúa en el Chile de hace 6 años. Estábamos en el 2019 en una revuelta popular y como señaló, estábamos en ese contexto, como señaló Javiera, una situación en las fronteras de urgencia, ¿no? Había momentos episodios muy dramáticos con familias cruzando las fronteras del desierto, ¿cierto? En condiciones extraordinariamente difíciles, duras, y bueno, en ese contexto comenzamos a pensar este proyecto para cómo llevamos entonces musicoterapia a esas familias que además de los desafíos de la crianza, los están enfrentando en esas circunstancias, ¿no? Y nos pilló, como señalaba Javiera también, más encima nos pilló la pandemia, ¿no? Entonces significaba que se nos iba el proyecto, que habíamos logrado un determinado financiamiento ministerial, ¿no?, para poder hacer estos talleres de musicoterapia para mujeres, madres o padres o otro tipo de familia al cuidado de bebés entre 0 y 3 años. Y se nos iba un poco por la borda en el contexto de los confinamientos de la pandemia, pero al mismo tiempo la circunstancia de la pandemia otorga un nuevo énfasis de urgencia, ¿no? Porque sí habían estas familias en esta situación de crisis sociosanitaria criando, ¿no? Era un hecho de la causa. Entonces tuvimos que repensar este proyecto incorporando, como todo lo que aconteció en ese minuto, la virtualidad, ¿no? La virtualidad y
mantuvimos la intención de hacer estos talleres en virtualidad, pero en una segunda etapa. Y pasamos en un primer momento, dijimos, vamos aquí a detenernos un poco en esta experiencia del arrullar, ¿ya? Y lo hicimos abriendo redes sociales, ¿ya? De hecho, los invitamos ahí a Facebook, Instagram, entre otras redes sociales que llamamos Arrullo Viajero. Y hicimos una invitación abierta a personas a que nos compartiesen en esos momentos de confinamiento y aislamiento y soledad también, de ansiedad, nos compartiesen arrullos de sus propias historias, arrullos que quisiesen compartir. Y esto provocó una apertura al proyecto tal y como lo teníamos concebido inicialmente. En primer lugar, tuvo que ver con propiciar Caro, y no te comenzar a escuchas. recibir mensajes, audios de cantos que venían grabados de forma a veces muy precaria, desde un celular, ¿cierto? Como un mensaje, de personas que libremente nos empezaron a compartir estos recuerdos que eran cantados, laleados, susurrados, ¿no? Recuerdos que eran imprecisos también muchas veces, y que en la interpelación nuestra también se iban completando, cantos que eran emocionados, que estaban cambiados, que estaban recreados. Nosotros acá en Chile tenemos la palabra chamullo, ¿no? Eran como cantos medios chamullados, en el sentido de que el chamullo como algo que se contrapone como una verdad inalterable, ¿no? El chamullo es como un subterfugio, ¿no? Y justamente porque queríamos poner en valor la verdad de esos cantos, tal y como son recordados y como eran recreados en ese momento, en ese presente, y de esas vivencias biográficas. Entonces, en esta libertad de compartir, el proyecto se vio como impactado por la participación de personas que no necesariamente eran migrantes en el tiempo presente, ¿no? Eso fue un gran giro. No eran migrantes en el hoy, ¿no? Sino que eran personas con migración migrante. Bueno, ¿quién no lo es en realidad? Pero con migraciones migrantes generacionalmente, ¿no? Con generaciones recientes. Entonces, de cierta manera, transitamos en la reflexión del foco de la crianza de la migración en tiempo sincrónico a una perspectiva a lo mejor más diacrónica, con resonancias de las crianzas como han acontecido históricamente y socialmente en diversas circunstancias, en diversas olas migratorias también, ¿no? Como esta presentación, nuestras voces son una parte muy pequeñita de aquello que vivimos con Javier y con el equipo y con todos los de Arrullo Viajero. Las verdaderas voces protagonistas fueron aquellas que cantaron, ¿no? En ese primer momento. Queremos ahora invitarles a compartir, a escuchar una voz que nos llegó por allí. Se trata de la voz de Vicente, acá tengo el nombre, de Vicente González Álamo, bisnieto de una migrante de Palestina, que a partir del recuerdo de la voz de su abuela, nos hace llegar una creación de él, y luego Javier a lo mejor va a comentarles algunos aspectos, cómo este proyecto comienza a revisarse y reformularse a partir de estos aportes que los consideramos verdaderos tesoros en ese minuto, y ahora todavía. Entonces, escuchemos a Vicente cantar. Dodach, 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 habibi aharam. Si te portas bien, mi amor, te cocino marmarón y te pondré
dodaj, los chisparak pa después y pa picar un cupé. Happy viajarán. Happy viajarán. Dodaj, dodaj, dodaj. Las hojitas que te di son las Warakdawali. Happy viajarán. Happy viajarán. Dodaj, 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 dodaj. Happy viajarán. Happy viajarán. Muchas gracias. Sí, bueno, como Caro decía, hicimos este giro en el proyecto porque, bueno, vino la pandemia, todos nuestros talleres, ya no habíamos conseguido las salas de la universidad, gimnasios, cosas, etcétera. Vino la pandemia y todo se tuvo que virtualizar. Entonces, esa experiencia de contacto, de conocernos con un resultado de co-creación de cantos sui generis, ¿no? Transculturales y todo eso que nos habíamos imaginado, tuvo que cambiar. Y afortunadamente la virtualización y la flexibilidad mental nos ayudó a decir, bueno, hagámoslo al revés. Entonces, recolectemos ideas, recuerdos de estas personas para ver si también la gente engancha y quiere después participar de talleres online, que van a ser mucho más impersonales. Pero resulta que cuando nos abrimos a las redes sociales, nos abrimos al mundo. Entonces, en ese entonces, por ejemplo, yo estaba en Berlín y empecé a conocer gente que era migrante, que estaba en Berlín, que no era ni chilena, ni era alemana, que tenía una historia, que quería mandar un video. Y evidentemente, como era un proyecto que intentaba recopilar diversidad musical, ¿no? Musicológica, nos abrimos a ello. Y lo más interesante fue este arrullo, el de Vicente, que fue el primer arrullo que nos llegó. Vicente es chileno. Entonces, nosotros teníamos también esta idea de que nos iban a llegar como arrullos en una idea muy presentista de la migración, que iba a llegar la mujer afrocolombiana con su arrullo, que iba a llegar el venezolano, la venezolana, que íbamos a recibir ese patrimonio como de primera mano. Y ahí el primer aprendizaje que tuvimos fue decir, mira, en realidad lo que primero nos pasó es que empezó a llegar material de recuerdos de chilenos de ese acervo migrante bien, bien lejano, y fue mostrando cómo efectivamente este patrimonio circula a través de las décadas. Porque Vicente, es solo a modo de ejemplo, cada arrullo es una historia, y eso es lo que hicimos con el equipo, reconstruir la historia del arrullo. Estos arrullos además están trabajados a través de cápsulas audiovisuales. Y Vicente es bisnieto de una migrante palestina. La percusión que ustedes escuchan en su canto es la de su pecho. Vicente percute con su pecho la canción que inventó a propósito del recuerdo de su abuela. Y lo otro que es interesante también y que a nosotros nos
llamó mucho la atención es que él junta estas dos cosas, reconstruye todos los rituales de comida, eso se ve más en el video, con las palabras y los cantos de arrullo de su abuela. Es decir, se empiezan a interrelacionar los temas que alguna vez, en algún minuto, en algún café con Caro debatíamos, ¿no? Y eso fue muy significativo. Y ahora, Caro, continúa Sí. tú contando el resto, que es mucho, Nos quedan, me queda poco sí, tiempo. queda poquito tiempo, pero voy a tratar de responder tal vez a algo que me parece muy relevante en este encuentro, que es el eje del arrullo, ¿no? Como el arrullo como unidad movilizadora de este proyecto, y que tal vez estuvo presente en la primera etapa y en la segunda, ¿no? De forma transversal, en el mismo nombre. Es verdad que hace tiempo, o sea, desde siempre como musicoterapeuta, siempre hemos estado muy sensibles al valor de los cantos de arrullo como experiencias vinculares fundantes, ¿no? De nuestro ser. Siempre muy presente en nuestro trabajo con infancias, infaltable en nuestros trabajos con infancias, pero también más allá, ¿no? En esto del sentir que los cantos de arrullo tienen que ver con las historias profundas y significativas de cualquier ser humano y que viajan en la propia biografía y los portamos con nosotros a cualquier lugar, ¿no? Donde nos vayamos a sentar. Pero este proyecto llevó como un paso más, ¿no? Que tiene que ver con algo que todavía estoy asimilando, que implica pensar el arrullo como un fenómeno, esto también un poco nos está facilitado desde la musicoterapia, ¿no? Como un fenómeno que es intermodal, que desborda conocimientos hegemónicos de lo que conocemos por música, que implica siempre desplazamientos a la diversidad cultural y a cómo desde nuestras tradiciones activamos estas escuchas presentes, ¿no? O posibilitamos escuchas presentes para aproximarnos a estos cantos en aquellos aspectos que son diferentes o similares, ¿no? Esa apertura que tiene que ver con pensar los arrullos como espacios de encuentro en la interculturalidad, creo que a mí me quedó planteado como fuertemente en este proyecto. Por otra parte, yo creo que se abren otras lecturas de los arrullos. Por ejemplo, pensarlo, que a lo mejor si alcanzamos todavía a compartir algunos arrullos, pensarlos como una escucha a la mujer, porque es la mujer la que está fuertemente tensionada en la función de la maternidad y de la crianza fuertemente, ¿no? Injustamente muchas veces. Entonces me emerge la escucha del arrullo también como un canto de las mujeres, ¿no? Tiene esa posibilidad de las mujeres cantándose a sí mismas también, porque el canto del arrullo viene de un espacio muy íntimo, ¿no? Entonces en los cantos se podía percibir resistencia, se podía percibir lamento, se podía percibir la adversidad de la crianza, ¿no? Que se da a veces. Y eso, bueno, abre lecturas nuevas al arrullo, no necesariamente como un eje de dulzura o alguna posición que podamos tener como preestablecida en torno a eso. Y también, para ir cerrando, tal vez destacar como la movilización emocional, ¿no? A lo mejor queda explícita acá en esta misma experiencia de aproximarnos a estos arrullos. La movilización emocional que tramita el arrullo como canto de contención, de resistencia también a nivel social en ese momento de la pandemia. Entender que es un canto que se produce en momentos de desestabilización, porque si nos preguntamos cuándo arrullamos o cuándo necesitamos ser arrullados, lo bonito del canto de Vicente acá es que también venía de un recuerdo de haber sido arrullado, ¿no? ¿Cuándo necesitamos ser arrullados? Es como una buena pregunta, ¿no? Y tiene que ver con, pienso yo, con
un momento en que necesitamos algo del otro, ¿no? O de la otra. Entonces, levantar el tema del canto de los arrullos como un emergente de los momentos de tránsito emocional, no solamente a nivel el tránsito emocional en un bebé que necesita ser contenido, sino que también en una sociedad que necesita, o en una cultura que puede contener o no contener a otra, ¿no? Entonces, como ampliarlo, ¿no? Ampliar esta metáfora del arrullo. A mí esas metáforas me gatillaron muchas motivaciones a seguir explorándolas desde la musicoterapia, y que la invitación es que nos abramos con estas conversaciones, ¿no? Que son conversaciones en tránsito, yo las diría, ¿no? Conversaciones que están migrando tal vez desde lugares de pensamiento fijos a otros, y las búsquedas de estas nuevas posibilidades de nuestro quehacer como una disciplina que puede ofrecer mucho, tanto como en este caso generó interés en socióloga, en la mirada sociológica de Javiera, ¿no? Creo que puede a lo mejor ofrecer experiencias que puedan ser muy valiosas y con otras prácticas musicales no centradas en los arrullos necesariamente. Si hubiese tiempo, podríamos escuchar otro arrullo a lo mejor para cerrar. No sé si cómo estamos. Sí, claro que sí. Tenemos algunos comentarios y preguntas en el chat también. De los audios que me pasaste, ¿cuál te interesa que pasemos? O no sé cómo está el resto. Yo porque no me gustaría que la gente se vaya. Quería, además de agradecerles, y estamos muy felices con esta actividad, hemos tenido una audiencia todo el tiempo constante. El tema ha sido sumamente interesante para todo el mundo. Con lo cual, yo por mí me quedo hasta las 10 de la noche, pero no me gustaría que quedáramos pocas personas. Vos decime cuál compartimos. Sí, tal vez sería muy bonito a propósito de las personas que participaron en nuestros talleres. Destacaría el canto que recibimos de una músico colombiana con descendencia afro, ¿cierto? Que es Lali de la Hoz, que tenemos la suerte de tenerla en Chile, en el sur, ¿no? Residiendo, y ella nos comparte un poco en esta Mi mamá y mi misma abuelo manera. utilizaban varios cantos de... Perdón, ¿cómo? No, que nos comparte de esta manera como le van viniendo recuerdos de arrullos, y podemos a lo mejor identificar algunos, otros no, en fin, escuchémosla, te invito a escucharla, ¿no? Bueno, mi mamá y mi abuelo utilizaban varios cantos de arrullo para hacerme dormir, pero uno de ellos es el pindero. Pindero, pindero, tu mamá te parió en cuero, sin camisa y sin sombrero. Cuando la partera vino ya tú coleabas, pindero ya tú coleabas, pindero. Cundero, cundero, tu mamá te parió en cuero, sin camisa y sin fajero. Detrás del gallinero y toca tambor, tamborero. Ra, 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 que la mochila está fonda. Ra, 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 que la mochila está fonda. Con que la remendaremos y que con más agua colora, y que con más agua colora. El florón está en la mano y en la mano está el florón. El florón está en la mano y en la mano está el florón. La patilla del sereno, prima hermana de melón. La patilla del sereno, prima hermana de melón. Por aquí pasó, pasó, pasó. Por aquí pasó, pasó, pasó. El florón está en tu casa y en tu casa está el florón. El florón está en tu casa y en tu casa está el florón. La patilla del sereno, prima hermana de melón. La patilla del sereno, prima hermana de melón. A ver que me acuerdo de otro. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo le daré una, yo le daré dos. A ver qué otro me acuerdo. Mi mamá me cantaba una melodía que decía: urururururu, 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 urururururu. Bueno, mi mamá y mi abuelo utilizan... Bueno, quizá decir, no sé si, claro, ahí puede continuar, pero
que nos quedamos como también en esta modalidad bien reflexiva en la primera parte, que nos apasionó tantísimo y trabajamos mucho con gente, con los videos, mandábamos de vuelta, nos aprobaban, desaprobaban, etcétera. Pero también hicimos la parte práctica, también hicimos los talleres en modalidad online, estando todos en nuestras casas, estando el equipo en 3 países diferentes, y fue una experiencia súper importante que, aparte de lo musicológico, y es eso como lo que yo quería poner en valor el trabajo de los musicoterapeutas acá, porque yo decía que había aprendido mucho. Yo estaba con mi hija de 5 o 6 años eh, en Italia haciendo los talleres de musicoterapia, fuimos a todos los talleres con todas las personas y terminábamos haciendo unas cosas totalmente locas que uno jamás se imagina que es parte de la crianza, ¿no? Y esta idea de, por ejemplo, que Carolina con Rodrigo venían y cantaban una canción que de la nada salía y era una canción para que cuando la mamá tuviera que estar bañando al niño o a la niña, podía cantarle esa canción. Y estaba haciendo 2 cosas a la vez. Estaba haciendo la tarea concreta y lo estaba estimulando. O sea, para mí, personalmente, eso fue una cosa muy mágica y también fue para cada una del equipo. Entonces yo creo que ahí quizás, Caro, te doy el pase para que tú cierres con esa perspectiva ya profesional que fue sumamente valiosa. Sí, hay varios aquí comentarios y a lo mejor preguntas que vamos a darle el espacio. Yo priorizaría en este minuto tal vez darle el espacio a dale esas tú. preguntas, pero en relación a lo que señalas tú brevemente, decir que tuve que ver con instalar un momento de encuentro, ¿no? Yo lo sintetizaría que los talleres finalmente propiciaron un momento de encuentro al que podíamos todos llegar, entendiendo que mucha gente no pudo participar porque no tenía acceso a la virtualidad tampoco, ¿no? Pero en ese momento se posibilitó como un espacio de encuentro donde lo que íbamos a hacer era jugar, compartir, cantar, ¿no? Escuchar. Si estabas muy cansada, podías escuchar, ¿no? Y luego eso motivar al vínculo, ¿no? Al vínculo con los bebés, de los adultos con los bebés y de una familia con otra también, ¿no? Las redes que ahí también se podían producir en el encuentro de musicoterapia. Eso lo podría sintetizar, pero aquí hay comentarios, no sé si... ¿Les parece Estábamos que comentando eso. Dale, Julie, les dale leo vos. las preguntas y los comentarios y toman lo que les gustaría, o sea, hacen un resumen entre todos y comentan sobre eso? ¿Les parece? Les leo. Flavia preguntó, en lo que respecta a la musicoterapia, ¿desde qué marcos referenciales, autores, desarrollos han pensado el proyecto? Muchas gracias. Después, otra pregunta dice, quería preguntar, tal vez bajo un estereotipo, muchas veces se repite que el Cono Sur es más abierto ideológicamente, sobre todo en materia de psicología y salud mental, en comparación con el resto de Latinoamérica. ¿Es la musicoterapia una herramienta que rompe con ese choque cultural? Y después un comentario que hicieron, que dice, qué interesante el trabajo que hicieron y cómo la experiencia subjetiva con lo sonoro musical y la construcción de las memorias individuales y colectivas abre otros espacios de experiencia y conceptualización. Hermosa tarea. Perdón, Pregunta, ¿verdad? una cosa, envío de vuelta el link de asistencia, así por si alguien no se notó y listo, pueden responder. Hay otro comentario que no sé si lo leíste, Julie, que dice: Fátima, soy estudiante de primer año de musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires. ¿Querés que lo siga leyendo o lo lees vos? Ahí lo leo, a ver. Dice, soy estudiante de primer año de musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires. Todavía no había escuchado nada de Arrullo y me parece precioso la apertura de la que hablan, desde niñez hasta mencionar a la mujer adulta y cómo abarca el lamento, la alegría, volver a recuerdos y la historia propia. Actividad de neuroplasticidad así. Increíble formación, gracias. Bueno, tal vez podría mencionar, como también intentando integrar las inquietudes, la musicoterapia es una profesión emergente en nuestras regiones. Tal vez Argentina, de hecho, lleva uno como avanzada al respecto, porque allí constituye una licenciatura, constituye una profesión de la salud
que tiene reconocimiento legal, ¿cierto? Resguardos también para su ejercicio. Esa situación no es común en toda América todavía. Entendemos que Brasil está regularizando el ejercicio profesional de la musicoterapia y Chile venía siendo un país que tenía formación universitaria, pero a nivel de posgrado. Y en un principio partimos hace varios años con formación de posgrado y no ha podido, por diversas razones, a lo mejor en ese sentido, avanzar como habíamos pensado, ¿no? En la profesionalización de nuestro quehacer y tal vez nuestra ubicación en los equipos de salud es algo que está en debate, ¿no? Por eso quiero decir que es súper interesante para nosotros todavía en Chile, a pesar de no tener esta regularización, eso nos otorga libertad también, ¿no? O sea, a veces tenemos libertad para movernos y no creo yo que igual es pertinente la regularización de la profesión, pero dado que no tenemos eso aún, no nos podemos mover y posicionarnos ante distintas demandas, ¿no? Entonces yo creo que aquí fue eso lo rico de este proyecto y tal vez lo que yo eh, incentivaría, ¿cierto? Sobre todo a lo mejor en Argentina tienen otras condiciones para poder desarrollar proyectos de esta naturaleza y creo que es súper pertinente, ¿no? Por la temática de la interculturalidad, ¿no? Luego también me gustaría referir, cuando me preguntan por los marcos de referencia, que, bueno, el mío personal tenía que ver con teoría sistémica, ¿cierto? Y la comprensión de la familia como unidad emocional. Yo creo que para mí eso, entonces, observar la intervención no en sujetos aislados, sino que en los vínculos entre los sujetos, y también desde ahí me parece interesante reparar en que un ejercicio desde las musicalidades también tiene el riesgo de ejercer, y a veces con buenos propósitos, ejercer violencia simbólica, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nos tenemos que nutrir los musicoterapeutas o preparar o profundizar con profesionales, por ejemplo, como las colegas que expusieron hoy día, que nos van a otorgar marcos de uso del lenguaje, de un montón de aristas que tenemos que poner especial atención para generar a lo mejor prototipos de trabajo que no siempre van a ser pertinentes con distintas poblaciones en distintos momentos. Yo creo que ya lo que hicimos en pandemia ahora ya quedó, digamos, habría que, y estamos repensándolo para el futuro de otra manera, porque creo que es muy importante aquí estar revisando, ¿no? Todas las aristas que tiene un trabajo en este ámbito. Y ahí creo que aprendió mucho hoy también con la presentación y los materiales que comparten las colegas de allí de Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Carolina, gracias Javiera, Carolina y Luciana, a todas. Estamos, la verdad que muy interesadas en todo lo que pasó en este encuentro. No, quizás si hay algún minutito para alguna otra pregunta, si alguien se quedó con ganas de escuchar o hacer alguna otra pregunta o hacer algún comentario en el chat. Mientras tanto, vamos a pasar un spoiler, que es el segundo encuentro de este ciclo, que también nos tiene muy felices, que será el miércoles 28 de agosto a las 18 horas. Vamos a trabajar el tema sonido, escucha y memoria, y serán disertantes Juan Ángel Agudelo Hernández, que es un psicólogo colombiano que viene trabajando el tema de las memorias de familiares de desaparecidos en Colombia, de personas desaparecidas en Colombia; Claudia Mendoza, que es una musicoterapeuta argentina que integra los equipos de acompañamiento en juicios en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja; y Fabián Salvioli, que es doctor en ciencias jurídicas, ha sido presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y relator. Acaba de terminar su relatoría de Naciones Unidas para memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición. Así que están invitadas a sumarse. Este conversatorio va a estar publicado en
en el canal de YouTube, no hemos podido transmitir, así que bueno, estará después de algún tipo de edición con los nombres de las personas disertantes. Y bueno, dejamos la puerta abierta para otro encuentro, otra posibilidad de intercambio. Si alguien dejó alguna pregunta o algo en el chat, yo ya me silencio y muchas gracias, chicas, por compartir sus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto participar. Creo que Gracias. quedó. Gracias a todos y a todas. Un placer. Hicieron una pregunta sobre algún libro Eso. que haga referencia a la musicoterapia y la interculturalidad. Mm. Yo no sé, dejo abierta la pregunta. Yo no he leído algún libro en específico con la temática de musicoterapia e interculturalidad. Sí me he nutrido de algunas aproximaciones como de los países nórdicos, que son realidades que también, territorios y realidades históricas y socioculturales tan distintos que no me aventuraría a decir que la lectura de aquello iluminó en particular este proyecto, ¿no? Creo que es un libro que tengamos que escribir entre todos y todas. Sí, en Voices. Estábamos justamente diciendo eso. Mira, vos lo decías verbalmente, Caro, y yo lo estaba escribiendo, que habrá que escribir desde el Cono Sur. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar en las redes de la Cátedra Libre enlaces a todos los materiales que se fueron compartiendo en el chat, así que también luego les haremos llegar los certificados, así que bueno, podrán consultar ahí todo el material que se fue compartiendo y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que participaron y que sumaron sus voces. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao.